Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes una vez más. Estoy agradecido a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha bendecido. Hemos orado mucho por ustedes, por la iglesia, en la congregación, por los hermanos, por los enfermos. Y sabemos que Dios tiene planes, propósitos y creemos firmemente que Dios nos va a dar victoria en todo esto. Hay que recordar que el pueblo de Dios es un pueblo que vive confiado, que ama al Señor, que cree en la gracia divina, que cree en el poder de Dios y no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, en que un día Él vendrá por nosotros y Él lo dijo en su palabra cuando dijo, cuando oigas de estas cosas, dice, alegraos, gozaos, y dice también, erguid vuestras cabezas. Así que no estamos en tiempos donde debemos mantenernos llorando, lamentando. Tenemos que aprender a confiar que Dios tiene cosas grandes y buenas todavía para nosotros. Quiero confiar en Dios y vivir descansando en el Señor para que Dios haga la obra completa en nuestra vida. Hoy les tengo una meditación, un pequeño devocional que Dios me ha dado y quiero compartirle a ustedes con la palabra de Dios. El pasaje de 1 de Reyes 17, por favor, si abren su Biblia ahí, 1 de Reyes capítulo 17, y un hermoso pasaje donde Elías ve la gracia de Dios sobre su vida y Elías puede ser usado por Dios y protegido por Dios. Vamos a leer, por favor, Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Les invito a que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, bendice tu palabra, úsala con poder, y en estos días, Señor, donde es común que nuestra humana debilidad se entristezca, danos la fortaleza de lo alto, Señor, y que tu gracia y tu misericordia rebosen en nuestra vida el día de hoy. Bendice tu palabra en cada uno. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Este pasaje nos da una hermosa enseñanza acerca del aliento que Dios quiere darnos a nosotros, acerca de la fe que debemos tener como creyentes en la obra del Señor. Y quiero llevarles a pensar nada más en estos pocos versículos, pero de mucha profundidad para nuestra vida. En el versículo 1 encontramos a Elías Tisbita, un hombre que vivía en las tierras de Galad, y él le dice a Acab era el rey de Israel, un rey pagano, un rey malvado. Su esposa y él habían hecho enojar mucho a Dios, habían hecho sacrificios a los ídolos, habían construido altares a los ídolos, y el Señor ahora estaba muy enojado con el pueblo de Israel porque tanto Acab como Jezabel se habían dado a la tarea de desviar la fe de los corazones. Habían levantado sacerdotes de Baal y de Acera, y ahora habían apartado a la gente de adorar a Jehová, el Dios verdadero. Entonces Elías es el proclamador, el que enseña ahora la ira de Dios y les muestra la sentencia. La sentencia es: no habría lluvia. Dice Elías, ni lluvia ni rocío, y dice él, sino por mi palabra. Obviamente él era el vocero de Dios, pero este asunto no era humano, este asunto no era de Elías, ese asunto era de Dios. Este asunto lo había hecho Dios y lo había puesto en los labios de Elías, y a través de sus labios Dios daría la noticia o daría el aviso de que una vez más
vendría la lluvia al pueblo de Israel. 3 años pasaron, 3 años pasaron de sequía, 3 años donde no hubo agua, donde se secaron los pastos, donde no hubo siembra, donde no hubo fruto, donde no hubo comida para las bestias tampoco. 3 años de pobreza y de miseria que hundieron al pueblo. Nosotros tenemos un tiempo de cuarentena. Nuestra cuarentena pues no parece ser de 40 días, probablemente sea más, probablemente sea menos, pero dudamos que sean 40 días, creemos que va a ser mucho más. Pero son momentos donde no tenemos una fecha, no tenemos un tiempo en el cual Dios nos diga que va a terminar. Lo que sí nos dice Dios en su palabra es que Él nos va a guardar, que Él va a cuidar de nosotros. Lo que sí dice Dios en su palabra es que aunque no sepamos el tiempo, lo hermoso es que podemos confiar en Él y podemos descansar en Él. Pero ve el versículo 2, y aquí aunque hay calamidades, aunque hay problemas, aunque hay dificultades, en el versículo 2 podemos encontrar la palabra de Dios a Elías. Y el versículo 2 dice así, y vino a él palabra de Jehová diciendo. En medio de la sequía de agua, no había sequía de palabra de Dios. En medio de que Dios había castigado al pueblo, todavía Dios seguía hablando a sus siervos un mensaje directo al siervo de Dios. Porque dice la Biblia que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Así que aquellos que oyen la voz de Dios están demostrando a través de esa acción que son de Dios, que conocen al Señor. Elías era un siervo de Dios y sabía escuchar a su Dios. Versículo 3, y aquí empieza algo hermoso para nosotros. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dice, apártate. Sabiduría es saber cuándo actuar y saber cuándo apartarse. Un hombre sabio va a entender eso. Un hombre sabio va a discernir cuándo es el buen momento para hacer, para hablar, el buen momento para luchar, pero también va a saber oír la voz de Dios que le diga, apártate, apártate. Nosotros podemos escuchar muchos consejos, pero la palabra de Dios tiene hermosos y sabios consejos para nosotros. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Escúchelo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Me llama la atención que una de las cosas que más nos han dolido es no poder abrazarnos. Una de las cosas que más nos han dolido de esta pandemia, de este mal que aqueja al mundo, es no poder estar juntos. No poder reunirnos, no poder estar como familias juntos, celebrar juntos, festejar juntos. Pero hay tiempo para todo. Pero el versículo 11 dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no percibe el plan de Dios. Los hombres batallamos para poder discernir cuáles son los propósitos de Dios. Dios nos muestra sus propósitos y Dios nos muestra sus planes. Y muchas veces Dios dice así, así. Otras veces necesitamos
de estar quietos, esperar y callar y esperar que Dios nos diga cuál es su propósito. Por esa razón, ahora es tiempo de guardar. Ahora es tiempo de esperar. Ahora es tiempo de meditar en nuestros caminos. Ve cómo le dice, apártate, pero luego le dice también, vuélvete. Leímos Reyes 17 y el versículo 3, aparte de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el río de Querit que está frente al Jordán. Vuélvete. La palabra vuélvete tiene el sentido de meditar, de pensar en nuestra condición actual y entonces pensemos en aquellas cosas en las cuales tenemos que volvernos, en aquellas cosas que tenemos que dar marcha atrás de nuestra vida y avanzar ahora en sentido contrario. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es una palabra que significa literalmente cambio de mente. Significa cambio de mente, cambio de pensar, cambio de mentalidad. Significa volverme atrás de mi mal camino y regresar. Cuando una persona se ha arrepentido, realmente puede volverse de su mal camino. Ese es el mensaje que dio Juan el Bautista cuando empezó a predicar, volveros de vuestro mal camino. Es el mensaje de Isaías, el mensaje de Jeremías, es el mensaje de Jesús. Volvernos atrás. Ese vuélvete para Elías no era un volverse de su pecado, pero era necesario volverse. Y luego le dice, escóndete, escóndete. Como cuando dijo el pasaje en Isaías, escóndete un poquito, pueblo mío. Ahí hablaba de una plaga, ahí hablaba de un castigo, de un juicio, hasta que pase la indignación, decía Isaías 20:26. Pero ahora solamente es necesario escondernos, guardarnos un poco en sus manos. ¿Se acuerdan de Jesús cuando descendía de Jerusalén, o a Jerusalén, perdón, y él dijo a Jerusalén en un lamento, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ese escóndete, yo me atrevería a decir, escóndete en los brazos del Señor, refúgiate en Él. Aproveche estos tiempos para leer más la palabra de Dios. Aproveche el tiempo para orar y depender de Él. Y constantemente búsquele, ámele, escóndase en Cristo. Elías no era un cobarde. Vimos después de estos pasajes que se enfrenta él solo a todos los sacerdotes de Baal y de Acera, donde Dios bendice dando fuego desde el cielo a un altar que Elías había hecho. Y cuando él reta ahí al mismo rey diciéndole, no lloverá hasta que yo diga, o hasta que mi palabra lo diga. Y no vemos a un Elías cobarde nunca. Pero aquí, el escóndete, es espera el tiempo. Espera el tiempo. Maravillosamente, digo maravillosa porque es una maravilla, pensar el poder de Dios y lo que Él nos ha mostrado aquí. Versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo, beberás y comerás, dice Dios. Beberás y comerás. La palabra de Dios dice en su sabiduría, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuidará de ti, amado hermano. Dios proveerá para tu necesidad económica. No tengamos temor. No desconfiemos. No andemos por esta vida quejándonos del gobierno y de las autoridades o líderes
de que no nos protegen, no nos cuidan. Tenemos un Dios grande. Dios es más grande que cualquier autoridad. Y sabemos y reconocemos y respetamos la autoridad, pero nuestro Dios es más grande. Él es de aquel que ha prometido y aquel que va a cumplir. Dependemos de Él. Qué maravilloso es ver que le dijo Dios a los cuervos que le lleven de comer a Elías. Que los cuervos compartan. No es más fácil entender, hermanos, el dicho mexicano: cría cuervos y te sacarán los ojos. No es lo común pensar que un cuervo va a ser mezquino, pero un cuervo generoso, un cuervo que comparte. Ese es el poder de Dios. Esos son los cambios que Dios puede hacer. Tal vez sea un ejemplo también de nuestra vida, cómo nuestra vida estaba tan mal, tan lejos de Dios, tan llena de mundanalidad, y cómo Dios cambió nuestro corazón, porque el poder de Dios es grande, grande, grande. Escuché a un pastor que le decía a un misionero: mientras haya Elías, Dios permitirá que existan cuervos. Y eso es, hermanos, mientras siervos de Dios estén haciendo la obra de Dios, Dios se va a encargar de proveerles. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Él puede hacer que maná baje del cielo. Él puede hacer que un viento traiga codornices de donde quiera Él. Él puede hacer que los cuervos vengan y te den de comer. Él lo puede hacer. Ese es el poder de Dios. Luego leemos también el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ve lo que dice que hizo Elías: conforme a la palabra de Jehová. Creyó, hermano. Creyó que habría un arroyo allí donde no había agua. ¿De dónde saldría ese arroyo? Si 3 años no había llovido, ¿de dónde saldría ese arroyo? ¿De dónde llenaría el agua ese arroyo? Y más aún, ¿dónde sacaría para comer? Tenía que ser verdad lo que dijo Dios: los cuervos van a llevarte de comer. Pero me gusta mucho la Biblia porque tiene frases muy buenas. Y dice el versículo 5: fue y vivió junto al arroyo. Allí vivió. No es tan grande aquel que llega a un lugar, sino aquel que permanece ahí. No es tan grande el hecho, hermano, de que hayas llegado a una relación personal con Dios, sino grande es que permanezcas en ella hasta el día en el cual Dios te llame. Y que nunca esa relación sea intermitente, nunca esa relación se baje, mengue o se desvanezca. No, mi hermano. Elías fue y permaneció allí. Elías fue y vivió allí. ¿Has escalado la santidad de Dios? ¿Has escalado a la relación personal con Cristo? Mantente ahí, hermano. Sigue confiando. ¿Por qué razón? Porque Dios cumple su palabra. Versículo 6. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagina usted, si Dios envía a sus cuervos y llevan los víveres a ese lugar, pero no está Elías. No está Elías. No creyó. Pensó, y estamos haciendo la suposición, de que él hubiese pensado que los cuervos no pueden llevarle de comer. Así que él se va a buscar bendición en otra parte, pero la sequía era general. Si Elías no hubiera confiado y no hubiera creído, los cuervos llegan y no hay quien disfrute eso. Pregúntese, por favor, hermanos, pregúntense, ¿cuántas bendiciones habrá mandado Dios a tu vida? Pero no estuviste. No estuviste. Y no solamente, mire, no solamente es lugar y tiempo. Es lugar, tiempo y condición.
Es decir, la actitud del corazón es muy importante. Cuando predicó Jesucristo, habría muchos enfermos y estaban allí, en el lugar, en el tiempo en el cual el Maestro estaba, pero no tuvieron fe para ser sanados, pero no estaban en sintonía, en fe y esperanza de que Jesús hiciera algo en su vida. Y la Biblia dice que Cristo no pudo hacer muchos milagros debido a su incredulidad. Entonces, no solamente era necesario estar en el lugar, estar en el tiempo, sino estar en la actitud correcta para que Dios bendiga. ¿Está usted en buena actitud para que Dios le bendiga? Hoy es un buen momento para ejercitar nuestra fe, hermano. Es un buen momento para ejercer una fe sabia, una fe verdadera, una fe viva. Sigamos adelante. Yo deseo con todo mi corazón que usted siga fiel, esperando las promesas de Dios. Amada iglesia, no nos cansemos de hacer el bien, porque en los tiempos cegaremos si nos desmayamos. No nos cansemos. Y que oremos para que el retorno sea pronto, y que cuando Dios nos conceda venir a la casa de Dios, congregarnos y estrechar nuestros lazos de amor de una manera en la cual estábamos ya acostumbrados físicamente, podamos nosotros alegrarnos y decir: Dios ha sido bueno. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amada iglesia, sigue orando por los enfermos, sigue orando por los médicos, ora por las enfermeras, ora por el personal que atiende en los hospitales, ora para que nuestro país sea un país obediente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor. Mi amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Te ruego, Señor, por la Iglesia Bautista Buena Nueva. Te ruego por las iglesias de nuestros alrededores y alrededor del mundo también. Te pido, Señor, por hombres de Dios, por mujeres que aman al Señor. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas a los héroes que ahora mismo están en los hospitales, médicos y enfermeras, personal de ayuda, asistentes y cuantos hombres y mujeres estén sirviendo, Señor, ante la contingencia sanitaria que hoy tenemos. Gracias, Dios, por tu palabra. Llena a tu pueblo de confianza. Y si alguna persona no tiene a Cristo en su corazón, que pueda confiar en Cristo lo más pronto posible y entregarle su vida para que Cristo sea formado plenamente en su corazón y él pueda vivir confiadamente en ti. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes.